Olá a todos e a todas, bem-vindos a este video que hicimos para poder comentar a Lei 21.248 que foi publicada em Diário Oficial esta manhã de 30 de julho de 2020 e que ha hecho uma reforma constitucional emergencial que permite o retiro de 10% de los fondos acumulados em nossas contas de capitalização individual para poder fazer frente à pressão econômica de la crisis generada com a pandemia por COVID-19 em nosso país. Nossa ideia aqui é poder comentar de maneira general como funciona esta nova lei, como vai funcionar o sistema de retiro de los fondos e, al final, apresentar algumas hipóteses basado em 3 grupos de pessoas diferentes que poderiam pensar em girar seus fundos de las contas de capitalização individual de nosso sistema previsional chileno e não poderíamos terminar este video sem fazer também algumas críticas a este projeto de reforma constitucional emergencial para poder tentar generar alguma rentabilidade ao presupuesto familiar de todos aqueles que estão sofrendo as graves consequências sociais e econômicas da pandemia por COVID-19. Para começar, então, devemos ter em claro que o retiro de los valores destas contas de capitalização individual é universal. Todos aqueles afiliados ao regime de capitalização del Decreto 3.500 de 1980 podem retirar parte de los fondos acumulados em la cuenta de capitalização individual. Esta primeira diferenciação é fundamental porque aqueles que estão afiliados ao régimen anterior de reparto solidário não podem retirar fondos porque não têm suas contas de capitalização individual. Solamente vão poder ter alguns fondos aqueles trabalhadores que, aunque hayan cotizado no sistema anterior, já hayan migrado para o sistema de capitalização individual inaugurado com o Decreto 3.500 no ano de 1980. Incluso, podem retirar fondos de suas contas de capitalização individual os pensionados por vejez, invalidez ou sobrevivência, com exceção de aqueles que tenham sua pensão por vejez ou uma pensão por sobrevivência bajo a modalidade renta vitalícia. Porque esta modalidade de renta vitalícia, a AFP hace o traspasso de los fondos de la cuenta de capitalização individual a uma seguradora. Por ende, já não existem fondos em la cuenta de capitalização individual destas pessoas beneficiadas com pensões por vejez ou sobrevivência em uma modalidade de renta vitalícia e não existe, então, nenhum valor para retirar. A lei tampouco hace distinção ao nível de ingresso. Não importa se eu tenho baixo nível de ingresso ou alto nível de ingresso, tampouco existe na lei nenhuma restrição nesse sentido. Qualquer pessoa que deseje, então, pode acercar-se a sua AFP e pode fazer o retiro de los fondos de acordo com os valores que vamos apresentar em seguida. Quais são, então, os montos que eu posso retirar? A lei permite o retiro de hasta um 10% de los fondos ahorrados. Se establece que o mínimo a retirar será de 35 UF, aproximadamente 1 milhão de pesos, e o máximo de 150 UF, aproximadamente 4.300.000 pesos. Se um afiliado tem menos de 35 UF, pode retirar então a totalidade dos fundos ahorrados em minha conta. Então, vamos a imaginar que eu tenho menos de 1 milhão de pesos em minha conta de capitalização individual, seja porque comecei a cotizar há pouco tempo, sou jovem, acabo de entrar no sistema formal do mercado de trabalho e tenho poucos fundos acumulados, ou então porque eu sempre tuve baixos sueldos e tenho muitas lagunas previsionais e aunque levo muito tempo trabalhando, não alcancei sequer o monto de 1 milhão de pesos em minha conta de capitalização individual. Então, eu poderia retirar a totalidade do ahorro em um único pago 10 dias hábiles depois de la solicitud. Por outro lado, se eu tenho mais de 1 milhão de pesos ahorrados em minha conta de capitalização individual e menos de 10 milhões de pesos, eu posso retirar 1 milhão de pesos de minha conta de capitalização individual que se vai pagar de uma única vez em 10 dias hábiles desde a solicitud. Em uma terceira hipótese, se eu tenho mais de 10 milhões de pesos e menos de 43 milhões de pesos, ou hasta 43 milhões de pesos, eu posso retirar 10% do valor de minha conta. Se tenho, por exemplo, 12 milhões de pesos, posso retirar 1.200.000. Se tenho 20 milhões de pesos, posso retirar 2 milhões de pesos. Se tenho 40 milhões de pesos, posso retirar 4 milhões de pesos.
Eso se va a hacer en dos pagos, sendo el primer pago 10 días hábiles desde la solicitud y el segundo pago 30 días hábiles desde el primer pago. La última hipótesis es si yo tengo más de 43 millones de pesos en mi cuenta de capitalización individual. El máximo que puedo retirar de mi cuenta de capitalización individual son 4.300.000 pesos, el tope de 150 UF. Entonces no importa si yo tengo 60 millones, 80 millones, 100 millones en mi cuenta. Solo voy a poder retirar 4.300.000 pesos, que se va a pagar también en dos pagos. El primer pago 10 días hábiles desde la solicitud, el segundo pago 30 días hábiles desde el primer pago. Para retirar estos fondos, tengo que llenar un formulario en una modalidad en línea. Este formulario va a preguntar cuánto quiero retirar. Yo puedo retirar el monto máximo, que ahí va a depender de una de aquellas hipótesis anteriores, o voy a girar todo si tengo menos de 1 millón de pesos, o voy a girar 1 millón si tengo más de 1 millón de pesos y hasta 10 millones de pesos acumulados. Puedo retirar 10% si tengo más de 10 millones de pesos y hasta 43 millones de pesos, o puedo sacar el tope, que son 4.300.000, si yo tengo más de 43 millones de pesos en mi cuenta. Pero no estoy obligado a retirar el 10% en esta posibilidad. Yo puedo retirar un monto inferior. Y así yo tengo que elegir entre retirar el máximo o la opción retirar monto inferior, indicando cuál es el monto que yo quiero retirar de mi cuenta de capitalización individual. Otro punto fundamental a conversar aquí es que si ustedes desean retirar un monto inferior al máximo que podrían retirar, no tendrán otra oportunidad para hacerlo. Solo se puede hacer esta requisición de retiro emergencial una única vez. Enseguida ingreso mis datos personales, RUT sin puntos ni guión, el número de serie del documento confirmando este número, un correo electrónico confirmando este correo, un número de celular confirmando el número enseguida. Por último, voy a seleccionar la modalidad de pago. Puede ser en una cuenta RUT del Banco Estado, puede ser en una cuenta de otro banco que va a ser indicada, puede ser a través de una transferencia a una cuenta de ahorro voluntario, la llamada cuenta 2 en la AFP, donde tengo mi cuenta de capitalización individual, como nosotros vamos a comentar un poco más adelante. Y aquí siempre se genera la duda si yo debería o no girar este valor de mi cuenta de capitalización individual. Lo primero que debo tener en cuenta aquí es a qué categoría de cotizante pertenezco. Si yo soy aquel trabajador que tiene un valor de sueldo imponible muy cercano al sueldo mínimo, incluso por el sueldo mínimo, significa que yo voy a generar muy pocos fondos a mi cuenta de capitalización individual y por ende voy a generar una pensión a futuro muy baja. Eso porque nuestro sistema de capitalización individual en Chile tiene una tasa de reemplazo o tasa de sustitución de aproximadamente 33%. Eso significa la equivalencia entre el valor final de mi pensión y el valor de mi sueldo en actividad laboral. Entonces, para una cuenta muy cuadrada, para que ustedes puedan tener una idea, si yo ganaba más o menos 300.000 pesos, pero claro que el sueldo mínimo tiene un poco más que este valor, está en 320.500 pesos, yo voy a tener entonces una tasa de reemplazo, una pensión de aproximadamente 110, 111 mil pesos. Esto significa que yo voy a depender del Estado de una forma u otra, porque el Estado, dependiendo si yo cumplo con los requisitos para acceder a la garantía estatal en materia de pensiones, va a tener que complementar mi pensión hasta alcanzar el valor de la pensión mínima garantizada por el Estado. De no ser así, también dependiendo del quintil a que pertenezco, puedo tener derecho a un aporte solidario que complemente mi pensión en un valor bajo para poder entonces mejorar el resultado final de estas pensiones. Y de ser así, si yo ya voy a tener un valor de pensión muy baja, tener un impacto por el retiro de estos fondos es casi irrelevante porque voy a tener sí o sí que recibir alguna ayuda del Estado para tener un valor de pensión mayor. Eso va a tener la misma lógica para aquellas personas que tienen un sueldo superior al sueldo mínimo, pero que no sea tan elevado. El promedio general de nuestros trabajadores en Chile es de 550 mil pesos. Este es el promedio de sueldo de nuestro país. Aún así, si tengo muchas lagunas previsionales, también voy a tener un valor de pensión baja y voy a tener que recibir o la garantía estatal ou um aporte solidário que complemente mi pensión. Por ende, si pertenezco a esta categoria,
tanto de trabajadores de muy bajos sueldos como aquellos que tienen muchas lagunas previsionales, valdrá la pena sí girar este monto ahora, porque efectivamente yo voy a necesitar de ayuda del Estado sí o sí a futuro. Ese grupo de personas deberá acogerse entonces al retiro, porque son personas que, independiente del retiro de este valor o no, van a necesitar aportes del Estado. Entonces, en un momento de presión económica como este, estas personas no deberían estar pensando mucho para poder acogerse a la posibilidad de este retiro emergencial y así disminuir los impactos de la crisis económica en su grupo familiar. El segundo grupo de personas son aquellos que, independiente de que van a tener un resultado final impactado por el retiro de estos fondos, necesitan de inmediato utilizar el dinero, pues están afectadas por la crisis económica generada por la pandemia por COVID-19 y van a tener que girar este dinero para poder utilizarlo para pagar deudas y para poder subsistir, disminuyendo entonces los impactos de esta crisis social, de esta crisis sanitaria que también tiene impactos económicos. El tercer grupo de personas son aquellos que tienen buena salud financiera en este exacto momento, pero tienen dudas, incertidumbre sobre lo que podría pasar en el futuro próximo. Ojo, que hay la limitación de solicitar el retiro de los fondos hasta 365 días después de publicada la reforma constitucional de la Ley 21.248, con independencia de la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe decretado. Si eres de este grupo de personas que tiene un perfil que goza de buena salud financiera actualmente, sin embargo tiene incertidumbre sobre el futuro, podrías girar este monto y depositar el valor retirado en una cuenta 2 en la AFP en que están los fondos obligatorios de capitalización individual, que es la conocida cuenta de ahorro voluntario. Esta cuenta de ahorro voluntaria es distinta a un instrumento de ahorro previsional voluntario, o APV, e independiente de la cuenta de capitalización individual donde se depositan las cotizaciones obligatorias. En la cuenta 2 se puede depositar la cantidad de dinero que la persona quiera en forma regular o no y puede utilizarlos de la forma que desee. Puede hacer hasta 24 retiros anuales sin costo. Sin embargo, las gestoras previsionales cobran una comisión anual por el saldo administrado. Al momento de pensionarse, el afiliado puede elegir traspasar los fondos o parte de ellos a su cuenta de capitalización individual para poder tener entonces una mejor pensión. Luego, si yo no tengo seguridad de si voy a necesitar estos fondos o no, pero teniendo en cuenta de que existe hasta 365 días después de publicada la reforma constitucional de esta ley 21.248, que se dio el día 30 de julio de 2020, yo puedo hacer el retiro de los fondos, depositar en una cuenta 2 y si empeoran mis condiciones financieras en corto o mediano plazo, puedo entonces hacer uso de este valor. Y el cuarto y último grupo de personas es el que no necesita el dinero porque tiene seguridad laboral, tiene estabilidad financiera y no quiere descuidar el valor final de su pensión futura. Estas personas pueden elegir no girar simplemente el valor disponible en sus cuentas de capitalización individual o pueden entonces girarlo para hacer una reinversión. Es posible reinvertir el valor en un ahorro previsional voluntario, que es un instrumento complementario al ahorro de la cuenta individual obligatoria, que se puede contratar en una AFP, una compañía de seguros, un banco, una administradora de fondos mutuos, entre varias otras posibilidades que el mercado tiene para nosotros. Y aquí con APV existen dos posibilidades. Yo puedo tener el régimen A, en que el Estado va a aportar un 15% de lo ahorrado hasta un tope de 6 unidades tributarias mensuales anualmente, lo que conviene mucho para las personas con rentas más bajas, o un régimen B, donde lo ahorrado se rebaja de la base imponible, por lo que el porcentaje que se obtenga por el menor pago de impuestos dependerá de los ingresos del afiliado. Para el caso de un trabajador dependiente que solo obtiene ingresos por su sueldo, dependerá entonces del tramo en que se encuentra del impuesto de segunda categoría. Y este régimen B conviene más para las personas con rentas muy altas. Aquí los giros se cobran, hay retenciones,
hay comisiones. Por ende, si se piensa girarlos en corto o mediano plazo, esta no es la opción. Entonces, señores y señores, la crítica principal que se hace a esta modalidad de la reforma constitucional emergencial que autoriza el retiro de este porcentaje de estos valores de las cuentas de capitalización individual es que el Estado no ha determinado ninguna forma de devolución de estos valores, cargando entonces a todos los privados soportar la presión económica que fue generada por esta pandemia por COVID-19. Obviamente aquí sabemos que las personas que tengan montos bajos de pensión van a tener que acogerse a las garantías estatales y a los aportes previsionales por vejez, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos para acceder a esta garantía estatal y a estos aportes solidarios de nuestro sistema asistencial. Y esta es una forma en que el Estado va a tener que hacerse cargo, hacerse responsable de las personas que van a tener estos bajos montos de pensión futura. Y claro que todos aquellos que ya estaban bajo estos umbrales de pensión o aquellos que van a jubilarse cercanamente y están bajo estos umbrales de pensión no van a tener grandes impactos en sus pensiones finales, siempre y cuando puedan acogerse a estas garantías estatales y a estos aportes previsionales solidarios por vejez. Para aquellas personas que de una cierta manera van a ser impactadas por estos valores retirados de sus cuentas de capitalización individual, el Estado entonces ha ganado nuevas personas que van a tener que generar una garantía estatal o un aporte previsional solidario porque estas personas tuvieron su pensión final disminuida, poniéndolas en el umbral que necesita entonces de soporte del Estado para tener pensiones más dignas, aunque sabemos que estos valores distan mucho de ser valores que garantizan pensiones dignas. Y para las otras personas que tienen mayores valores acumulados, pueden tener algún impacto en su pensión final y que van a depender de su propia capacidad financiera para poder buscar a través de mecanismos de nuestro sistema voluntario de pensiones para poder suplir entonces la deficiencia por el retiro de los fondos de las cuentas de capitalización individual. Lo que ha demostrado el Estado a través de esta reforma constitucional emergencial es que el sistema de pensiones efectivamente hace con que el Estado sea un agente subsidiario en la garantía de este derecho fundamental de segunda generación o dimensión de los derechos fundamentales. El Estado traspasando la responsabilidad para poder soportar la presión económica a los privados bajo esta modalidad de retiro de los fondos de la cuenta de capitalización individual. Desde nuestro punto de vista, si el Estado quería entonces posibilitar que las personas retirasen parte de sus cuentas de capitalización individual, debería también haber previsto una forma de devolución de estos montos a largo plazo, dependiendo de las condiciones de cada uno de los retirantes de los fondos. Si están más lejanos de jubilarse, podría devolverse ese valor en más largo plazo. Si están muy cercanos a jubilarse, se podría verificar un mecanismo de devolución de más corto plazo. Saliendo aquí de cualquier discusión sobre la legitimidad de nuestro sistema de capitalización individual, lo cierto es que este sistema de capitalización individual no logra alcanzar los objetivos de una seguridad social moderna con los pilares de solidariedad, de suficiencia, de eficiencia del monto de las pensiones. Entonces, aunque tenemos la posibilidad de esos retiros emergenciales, esta situación actual no retira la necesidad de una reforma profunda de nuestro sistema de capitalización individual que permita entonces la lógica de la seguridad social poder funcionar dentro de nuestro sistema chileno y así garantizar de verdad pensiones dignas para todas las personas. Espero que este video haya ayudado a aclarar un poco estos puntos, haya ayudado también a identificar los grupos de personas y las posibilidades que les tendrán con el retiro de estos fondos de sus cuentas de capitalización individual y quedamos siempre aquí a disposición para poder conversar sobre este tema. Un gran abrazo.